dado cuenta que existen muchos tratamientos milagro alrededor de la diabetes? Yo soy la doctora Suraima Corona y acompáñame hasta el final de este video porque te voy a enseñar a detectar el engaño de la diabetes. Decidí hacer este video porque desde que me dedico a la diabetología he visto cómo los grupos, las redes sociales sobre todo, la gente, los vecinos, los amigos, se pueden compartir información que puede ser falsa o que incluso puede perjudicar el tratamiento y el curso natural que la diabetes tiene. Si usted ha navegado por esta red social, YouTube o por Instagram, o ha pertenecido o pertenece ya a un grupo de Facebook, seguramente no me va a dejar mentir. Es común que en estas redes sociales se encuentre información acerca de una dieta mágica para controlar la diabetes o acerca de el secreto mejor guardado para curar la diabetes, cómo curar la diabetes. Incluso hemos escuchado cosas, y esto es cada vez más común, cómo revertir la diabetes, cómo bajar rápidamente la glucosa. En fin, me puedo pasar muchas horas hablándole acerca de todos esos mitos y todas esas mentiras que giran en torno al tratamiento de la diabetes. Por eso quiero que hoy, a partir de este video, usted aprenda a detectar quién puede ser un charlatán, un estafador o un vendedor de productos o suplementos alimenticios que la única finalidad que tienen es hacernos gastar dinero para comprar la respuesta mágica, la salida fácil o el tratamiento rápido para controlar la diabetes. Hoy este video no se trata acerca de cómo es el tratamiento de la diabetes. Lo que sí le quiero dejar bien claro es que la diabetes puede tratarse sin necesidad de gastar mucho dinero en productos orgánicos, en productos light, cero, sin azúcar, o incluso no es necesario suplementar nuestra dieta con productos mágicos que tienen poderes inmunológicos, celulares, desintoxicantes. Realmente nada de esto es necesario. Una persona puede controlar su diabetes simplemente entendiendo mejor cómo es su diabetes, comprendiendo qué es lo que su cuerpo necesita y aprendiendo a comer. Básicamente se trata de un camino, sí, más largo, pero un camino más efectivo que lo va a ayudar a mantener controlada la diabetes no solo hoy, sino por el resto de su vida. Yo sé que como seres humanos tenemos una ligera tendencia a encontrar la salida fácil, la respuesta rápida, la recompensa inmediata. Sin embargo, cuando se trata de diabetes o de muchas otras enfermedades metabólicas, la solución requiere trabajo, requiere disciplina, requiere educación. Por lo tanto, creo que este video le va a ser de mucha utilidad para poder detectar a todos esos charlatanes que nos están queriendo vender una cura mágica para la diabetes. Créame, no existe una cura mágica para tratar la diabetes. Tampoco existen las dietas milagros, o la jugoterapia, o la herbolaria, o las dietas detox, o la limpieza colónica. En realidad, no es necesario realizar ningún tipo de dietas parecidas a eso. Si usted está queriendo aprender o controlar su diabetes, básicamente lo que tiene que tener en mente es adquirir educación sólida alrededor de la diabetes. Créanme, uno de los mayores lastres que hoy por hoy tenemos enfrente y con el que debemos de luchar todos los días es a la mala información, a las noticias falsas y a la ignorancia. Esas tres cosas hoy nos están deteniendo para mejorar, nos confunden, insisto, nos hacen gastar dinero que realmente no es necesario gastar. Si bien es cierto, la salud es una inversión, lo que no es cierto es que tengamos que desembolsar y comprar, suplementos alimenticios muy caros para completar el tratamiento de la diabetes. De verdad, créanme, esto no es así. De todo el tiempo que yo llevo siendo diabetólogo, he podido ver que realmente una persona puede controlar su diabetes solamente con buena información de calidad, con disciplina y con educación en diabetes. Hoy te voy a dejar un consejo muy valioso. Recuerde que cuando tenemos una enfermedad, tenemos la necesidad de recuperar nuestro bienestar, nuestra salud. Y esa necesidad puede representar una vulnerabilidad. Puede hacer que tú te pongas en la situación
de empezar a buscar lugares, productos o personas que te vendan una salida fácil o que te vendan la oportunidad de mejorar y de recuperar tu salud. Hoy te quiero pedir que no te dejes llevar por la desesperación. Si tu médico no te ofrece las respuestas a las preguntas que tienen o no te ayuda a satisfacer la necesidad de sentirte bien, bien atendido, bien tratado, existen otras maneras para poder, digamos, de algún modo llenar este hueco. Si te ha pasado que te quedas insatisfecho porque tu médico solamente te ofreció medicamento pero no te dio otras alternativas, créeme, te entiendo. En el caso de la diabetes y de muchas otras enfermedades crónico-degenerativas, el primer paso que es indispensable dar para tratarla es corregir los hábitos de vida, no utilizar de entrada medicamentos. Pero desafortunadamente precisamente esa necesidad o desesperación puede hacerte presa fácil para caer en estas alternativas milagrosas que te ofrece todo el internet. Hay muchos sitios que actualmente están generando millones de dinero a través de vender alternativas milagrosas. Eso no es útil. Hay estudios que se han hecho alrededor de estos conceptos y ya está medido. Las personas que suelen creer en este tipo de publicidad o de productos gastan mucho dinero en esto, tienden a sentirse frustrados y terminan en el mismo lugar de donde comenzaron, con cero tratamiento y sin haber hecho cambios significativos en su estilo de vida, que era lo que deberían haber hecho desde el inicio. Si un producto te parece demasiado bueno para ser verdad, tal vez sea una mentira. Te invito a que utilices tu pensamiento crítico y te preguntes o revises estas 5 cosas que te voy a compartir. Digamos que son 5 tips que te van a ayudar a identificar cuando se trate de una recomendación que no es prudente, una recomendación que es mentira, una recomendación que está basada en la ignorancia o una recomendación que simplemente busca que compres o que consumas o que gastes tu dinero. La primera cosa que tienes que verificar es revisar la fuente. Es muy importante que cuando tú vayas a seguir un consejo de salud, que además, dicho sea de paso, no es tan bueno que sigamos consejos de salud cuando están hechos como a la población en general. Tienes que entender que tu salud es tuya, es una responsabilidad personal y que todo el tratamiento que tú vayas a tomar o a seguir tiene que estar personalizado. Pero bueno, si vamos a tomar un consejo de las redes sociales, vamos a tratar de que la persona que está detrás de ese consejo, es decir, el autor del consejo, sea una persona experta en el tema, que acumule horas de vuelo, que acumule horas de lectura, que haya revisado muchos libros, muchas revistas indexadas, estudios robustos, que sepa leer literatura científica, porque generalmente estas personas pueden desmenuzarte la información para hacértelo sencillo si es que se atreven a darte algún consejo. Entonces, por favor, antes de que tú te tomes algo como cierto, fíjate quién es esa persona que está detrás de la recomendación, qué es lo que quiere obtener de ti y por qué te regala este consejo. Si ese comentario al que estás a punto de hacerle caso lleva en sus palabras cosas como hierbas, pastillas, suplementos alimenticios, paquete de libros, milagro, o incluso usan frases como el secreto que los médicos no quieren que sepas. Fíjate bien, porque al utilizar esas palabras puedes estar fácilmente desenmascarando un charlatán de la diabetes. Te digo, el tratamiento de la diabetes es multidisciplinario. No solamente es necesario utilizar medicamento en caso de que así sea. Es también muy importante que tú aprendas a identificar cuáles son tus hábitos de vida que no te ayudan en ese sentido y qué cosas puedes empezar a hacer para mejorar tu salud en general. Recuerda, el tratamiento de la diabetes es multidisciplinario, requiere múltiples intervenciones, desde verificar tu salud emocional, hasta verificar qué sabes respecto a la nutrición y darte información que se adapte a tus necesidades, incluso a tu medio ambiente. Por eso, ten mucho cuidado. Jamás interrumpas un tratamiento que te haya dado tu médico por sustituir, por utilizar hierbas, jugos, terapias desintoxicantes y otras tantas cosas más. Los médicos no tenemos absolutamente nada que ganar
manteniendo tratamientos eficaces en secreto. No creas que los médicos estamos en tu contra o no creas en todas esas ideas, creencias paranoicas o conspiracionales que existen actualmente en la red. No se trata de generar dinero, se trata de generar salud. Y en ese sentido quiero que sepas que las noticias falsas generan mucho tráfico en internet, generan mucha atención, por lo tanto venden mucha publicidad. De esta manera es como ellos se benefician al generar noticias falsas. Por lo tanto, creo que es importante que tú detectes a tiempo antes de regalar tu atención a estos recursos. La cuarta cosa que tienes que saber es que hasta el día de hoy no hay cura para la diabetes y tampoco se puede revertir. Ojo con esto. De hecho, estoy preparando un próximo video para enseñarte qué significa específicamente curar la diabetes, revertir la diabetes y controlar la diabetes. Hoy simplemente te quiero pedir que no creas en esta frase que es muy común, revertir la diabetes. En realidad se trata de controlarla muy bien de aquí por el resto de tu vida. Eso es posible. Pero si tú te casas con la idea de que la van a curar o la van a revertir, es posible que termines gastando dinero o termines enganchándote a estas redes de venta piramidal como algunas marcas que tú estás viendo en pantalla, que se sabe desde hace mucho tiempo se encargan de vender suplementos alimenticios con un modelo de negocio piramidal en el que mucha gente gana dinero y entregando un producto de mediana calidad y por el que la gente paga de verdad mucho dinero. Entonces, creo que en este punto es importante que tú entiendas que no hay diferencia entre la cura, entre revertirla y entre controlarla. El punto es que siempre tienes que cuidar tus hábitos de vida para que la diabetes nunca signifique complicaciones en tu vida. En realidad, ese es el secreto. Tienes que aprender a controlarla. Llámale si quieres curarla o revertirla. Pero en realidad, si tú dejaras de hacer esos buenos hábitos, si dejaras de tener esas buenas prácticas, la diabetes podría regresar. Entonces, pues se trata básicamente de mantenerla bajo control. Y yo me atrevería a decir más que control, porque es una palabra un poco rígida, es aprender a entenderla, aprender a entender cómo se comporta en tu cuerpo, para que de esa manera, pues la tengas en la mira, la conozcas bien y realmente nunca te vaya a ganar. Y la quinta cosa que quiero que tomes en cuenta a la hora de detectar este tipo de frases, de charlatanes, de engaños, de estafas, es que en los grupos de Facebook, básicamente los grupos de Facebook, a lo mejor tú que me estás viendo perteneces no a uno, sino a varios grupos de Facebook. Yo tengo un grupo de Facebook que se llama Controla tu Diabetes Guadalajara, por si estás interesado en estar en ese grupo. Ese grupo realmente es cortito y básicamente les comparto información que yo misma genero, precisamente porque filtro la información. No te imaginas la gran cantidad de personas y de publicaciones que están vendiendo que si el paquete de libro es milagroso, que si el jugo milagroso, están vendiendo muchas cosas. Entonces, en este grupo que yo tengo, filtro toda esa información y trato de darte información desmenuzada por un médico especialista en diabetes, de verdad experta en el tema, que constantemente me estoy actualizando, y en estos grupos pues trato de mantener seguros a las personas que están ahí. Pero hay otros tantos grupos más que no realizan este filtrado, que no realizan esta selección. Y entonces pues ahí estamos expuestos a que cualquier persona nos recomiende cualquier cosa. Entonces, sé selectivo con la información que consumes. También ten cuidado con las preguntas que lanzas, porque pues obviamente si tú le preguntas en un grupo, lanzas esta pregunta, algo así como, oigan, tengo la glucosa alta, ¿qué puedo hacer? Pues ahí tú estás expuesto a que cualquier persona te recomiende, te redireccione, te sugiera, te corrige, incluso hasta te pueda insultar. Me parece que es importante que tú lleves este tipo de preguntas tan delicadas hacia alguien experto, que haya estudiado mucho tiempo, que conozca el cuerpo humano, porque realmente son ellos, tu equipo de salud, quien te puede ayudar a encontrar la solución de esos problemas. Para finalizar este video, quiero pedirte por favor que si a ti te ha gustado esta información, me dejes una manita arriba para saber si este tipo de contenido te conviene, te gusta. También me ayudaría mucho que lo compartieras, que te suscribas al canal, que toques la campanita para que te avise en cuanto yo estrene un nuevo video,
pero sobre todo que en los comentarios me dejes tus dudas o sugerencias acerca de un nuevo tema para que en el futuro yo te pueda preparar esta información y te la regale a través de este video. Yo soy la doctora Suraima Corona y quiero recordarte que mi intención al platicarte todo esto es que juntos logremos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo. Adiós.